Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos que siguen de cerca la situación de Venezuela reaccionaron a esta decisión anunciada por la Casa Blanca. Human Rights Watch es una de ellas. Precisamente en Washington, nuestro periodista NTN 24, Gustavo Alegret, está en compañía de José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG. Gustavo, buenas noches, adelante con tu invitado. Efectivamente, buenas noches. Nos acompaña José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Usted ha estado siempre muy pendiente de la situación en Venezuela. ¿Es una buena noticia la que hemos conocido hoy de esta orden ejecutiva del presidente Barack Obama? Yo creo que sí. Creo que es una noticia plenamente justificada y además muy necesaria. El presidente Obama ha ido incrementando la presión en el caso de Venezuela. Esta vez, por primera vez, conocemos la identidad de 7 de las autoridades, fundamentalmente militares, pero también algunos civiles, involucrados directamente en violaciones a derechos humanos y en hechos de corrupción que justifican la cancelación de sus visas y el congelamiento de sus bienes en los Estados Unidos. Anteriormente sabíamos que había más de 50 personajes sancionados por los Estados Unidos por las mismas razones. Esta vez ya podemos a lo menos conocer la identidad de estos 7 y la justificación en cada uno de estos casos que explican estas sanciones, que son sanciones selectivas, no están dirigidas contra todo el pueblo de Venezuela, son selectivas dirigidas a sancionar a aquellos funcionarios involucrados en violaciones a derechos humanos y en hechos de corrupción. Usted lo comentaba ahora, la corrupción es una novedad en esta orden ejecutiva que hemos conocido hoy. ¿Por qué es tan importante que la Casa Blanca haya hecho mención a este aspecto? Porque la ley autorizaba al presidente a sancionar con visas y congelamiento de bienes por violaciones a derechos humanos. El presidente ha resuelto incorporar en su orden ejecutiva también casos de corrupción. Es muy importante que la opinión pública, especialmente en Venezuela, se entere de los bienes, de los recursos que algunos de estos funcionarios mantienen en los Estados Unidos y puedan eventualmente explicar cómo han ido acumulando estos recursos, en algunos casos estas fortunas. En el informativo hemos revisado los nombres de las personas que han sido sancionadas, son altos cargos de la administración del gobierno de Venezuela. ¿Es suficiente? ¿Son suficientemente altos los funcionarios o deberían plantearse nuevas sanciones a un nivel aún superior? No sabemos quiénes son los que están incorporados en el total de la lista, porque hasta ahora la identidad de estas autoridades, de estos funcionarios, se ha mantenido en reserva. Esta vez tenemos un ejemplo de 7 casos. Es probable que existan otros de mucho más alto nivel, pero a mí me parece que son de alto nivel, de suficiente nivel, estos funcionarios, especialmente los de la Guardia Nacional Bolivariana o los del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, y que efectivamente tienen responsabilidades en violaciones a derechos humanos. Yo creo que este es un primer paso e insisto, sienta un precedente y muestra ante la opinión pública regional, especialmente las democracias latinoamericanas, que el gobierno del presidente Obama está comprometido con este tema. Es un primer paso. ¿Cuáles serían los siguientes? Espero que como resultado de este anuncio hecho por la Casa Blanca se logre reactivar una estrategia política multilateral, regional, donde las democracias latinoamericanas, aquellas que sostienen, que defienden los derechos humanos y las libertades públicas, ejerzan una presión bastante más concertada y eficaz contra el gobierno de Maduro y no se dediquen simplemente a guardar silencio o a justificar lo que allí está ocurriendo. Es la opinión de la organización Human Rights Watch en Washington, en voz de su director para las Américas, José Miguel Vivancos. Es todo desde Washington. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por la información.